¡Casita de nubes! Caín y Abel. Ellos son Adán y Eva. Son la primera pareja que se menciona en la Biblia. Adán y Eva tuvieron un hijo, al cual llamaron Caín. Luego tuvieron un segundo hijo y lo llamaron Abel. Caín cultivaba la tierra y Abel era pastor de ovejas. Un día, Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Y Abel escogió como ofrenda a Dios de entre sus mejores ovejas. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín. Caín, ¿por qué estás enojado? Si haces lo correcto, te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, te irá mal. No dejes que el enojo te controle. Un día, Caín llamó a su hermano Abel al campo. Abel, ven acá. Estando allá lejos, Caín mató a Abel. Más tarde, Caín, ¿dónde está tu hermano? No lo sé, yo no lo cuido. Yo sé lo que pasó. ¿Por qué mataste a tu hermano? Por hacer lo malo tendrás consecuencias. De ahora en adelante, las plantas que siembres no producirán nada. Y andarás como un vagabundo que no tiene dónde vivir. a causa de su pecado, Caín fue expulsado de la tierra en que vivía y tuvo que vivir lejos de su familia y de la presencia de Dios. Caín tuvo miedo de que la gente le hiciera daño a causa de lo que había hecho, pero Dios puso en él una marca para que nadie le hiciera daño. Nos vemos en casa. Casita de nubes. Suscríbete y mira más videos como este. Hey, Flex, considering there's a heat wave, it's kind of chilly in. Qué cosas, ¿verdad? Qué historia tan terrible. Hey. You were never cool. Oh. Qué historia tan tremenda, ¿verdad? Increíblemente, Caín y Abel son los primeros niños en el planeta Tierra, los primeros hijos, los primeros padres, ¿verdad? Adán y Eva, Caín y Abel, los primeros 4 seres humanos que fueron enviados y creados por el Padre. Y de ahí comienza una serie de acontecimientos que van a hacer mella en el planeta Tierra hasta el día de hoy. Lo que hizo Abel, lo que hizo Caín, afectó a la humanidad como afectó el pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Y desgraciadamente estamos viendo que aunque fueron los primeros bebés en todo el mundo, también tristemente esta historia es recordada porque entre ellos se produjo el primer asesinato de la historia de la humanidad. Qué terrible. Ahí comenzó el primer infanticidio, ¿verdad? Porque aunque, bueno, ya eran jóvenes, ya no eran niños, ¿verdad? Pero fue el primer asesinato, el primer derramamiento de sangre en la tierra que absorbió la tierra del planeta, la sangre de Abel.
o sea, la sangre humana. Ya había sacrificios porque comían animalitos y los mataban, ¿verdad? Había derramamiento de sangre por animales. E incluso cuando, ¿se acuerdan en la historia de Adán y Eva, en Génesis? Cuando dice que tuvo que matar Dios un animal para vestirlos, ¿verdad? Tuvo que haber un sacrificio de sangre para que fueran vestidos de Adán y Eva, pero nunca habían matado a un ser humano. Entonces, esta está tremenda, esta historia. Y bueno, vamos a ver las secuelas, las consecuencias, ¿verdad? Así que el primero en nacer dicen que fue Caín. Y este niño pues trajo felicidad a sus papás, era el primer bebé en todo el planeta. Luego tuvieron otro hijo varón al cual le llamaron Abel. No, no dice la Biblia cuántos años pasaron entre un niño y otro niño, así que no sabemos cuántos se llevaban de diferencia de edad. Pero ellos crecieron y cuando ya estaban lo suficientemente grandes, ellos empezaron a tener, pues, cada quien trae su vocación, ¿verdad? Y esa vocación, digamos que de oficio, a Abel le encantaba pastorear a las ovejas. Le encantaba él andar con los animalitos cuidándolos, pastoreándolos. Y en cambio a Caín le encantaba la agricultura, porque él sí se dedicaba a andar sembrando árboles, ¿verdad? Andar sembrando todo tipo de plantas, de frutos, sean árboles frutales, sean otro tipo de árboles, y todo lo relacionado con la agricultura. Él amaba andar sembrando la tierra. Y todo estaba bien hasta ese momento, ¿no? Pero avanzando en la Biblia, no, dice que ya estando mayores, un día, Caín y Abel trajeron cada uno su ofrenda delante del Señor. Y si nosotros nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo sabían ellos que tenían que llevar una ofrenda? No lo sabemos, no sabemos si sus papás les enseñaron, ¿verdad? Pero en el texto bíblico no nos da grandes detalles de ellos, solo que hubo un día en que llevaron los dos una ofrenda y sabían que ese era el día en que se debía presentar esa ofrenda delante de Dios y hasta el lugar a donde iban a levantar este altar, ¿verdad? Y bueno, Caín llevó lo mejor de su sembradíos, ¿verdad? Verduras, frutas, todo tipo de cosas que él sembraba. Y Abel llevó pues la mejor ovejita o cordero, o sea, lo excelente. Probablemente los dos ofrecieron lo mejor de lo mejor de su ofrenda. Y todo hasta ahí estaba bien, ¿verdad? Pero resulta que la respuesta de Jehová, como que ahí notaron que le agradó más la ofrenda de Abel que la ofrenda de Caín. Tampoco está escrito y no se sabe cómo se dieron cuenta que le agradó una o que le agradó la otra. No, no sabemos si ellos podían ver a Dios, oír a Dios, pero dice Caín llevó como ofrenda lo que él cosechaba en la tierra. No sabemos cuántos frutos trajo, si estaban grandes, coloridos y bonitos, o si solo trajo lo que encontró en ese momento. Sin embargo, sabemos que Abel ofrendó lo mejor que tenía en su rebaño, las ovejas primogénitas, o sea, todo lo recién, lo que nació primero de su rebaño. Lo primero él ofreció. Y eso parece que le agradó a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando Caín se da cuenta de que a Dios no le agradó más, no le agradó la de él, sino le agradó más la ofrenda que la suya, se enojó y mucho. Se enojó en gran manera. Continuamos.
Lili, ¿puedes leerme Génesis 4:1 al 7? Por supuesto. Conoció Esta, Abraham a es su mujer, Eva, 4:1 4. Ajá. la cual recibió y, y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue un pastor de ovejas, y Caín fue labrador de tierra. Y aconteció dando el tiempo que Caín trabajó del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también, también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró agradado a Caín y la ofrenda suya. Y ensayó Ensañó. Caín, ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. O sea, entró en ira y le dio, pues, desánimo, ¿verdad? Pero entró en ira, se enojó mucho. Ajá. Vean cómo en la Biblia está escrito la actitud, tanto buena como mala, de los personajes. Dios no nada más pone cosas buenas de esos personajes, sino pone toda la actitud que pueda tener una persona como nosotros, que a lo mejor tú le das a tu mamá y le preparas, le dices a los dos hermanitos, les dice la mamá, tú me haces esto, tú me haces lo otro, y a lo mejor le gusta más lo que tú preparas y no lo que le prepara su hermano, o viceversa, ¿verdad? Y cuando ven que la mamá o al papá le gusta más lo del hermanito, imagínate, tú te sientes triste, pero no entras en ira como para querer matar a tu hermano, ¿verdad? Está bien, te molestas, ay, ¿por qué te gustó más lo que te hizo mi hermana o mi hermano? Pero no entras al grado de decir, ahorita lo mato, ¿verdad? Eso es lo que está poniendo aquí Dios, deja escrito que era un hombre muy agresivo, muy violento y no tenía control de sus emociones. Ahora, te preguntarás como todos nos hemos preguntado, ¿verdad? ¿Por qué a Dios no le agradó la ofrenda de Caín? Si se supone que llevaba lo mejor de lo mejor. Bueno, dice que la raíz del problema no parece haber sido la ofrenda en sí, sino que las ofrendas que ellos presentaron ante Dios reflejaban lo que había dentro de sus corazones. O sea, la Biblia dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró a Caín y a su ofrenda bien. El problema real estaba en la actitud del corazón de Caín, y Dios se lo explicó a Caín, porque cuando él recogió todo lo que pues, supone que iba a ofrendarle a Dios, a lo mejor trajo lo excelente, ¿verdad? Como Abel, pero el corazón de Caín, su corazón, probablemente no estaba en rectitud con Dios. Entonces, el hecho de que tú vayas a la iglesia, te congregues, hasta estés en un grupo de alabanza, de adoración o de danza o qué sé yo, o enseñando, a Dios no le agrada muchas veces que tú vengas a compartir, tú vengas a dar de ti, tú cantes, tú dances, pero tu corazón, ¿qué hay en tu corazón que no le agrada a Dios? Eso es lo que ve el Señor, tu corazón.
no tus hechos, sino lo que hay verdaderamente en tu corazón. Y yo creo que vio, de acuerdo a lo que ahorita vamos a leer, yo creo que el padre vio la actitud del corazón de Caín y no le agradó, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Ana, ¿me puedes leer Génesis 4 del 6 al 7? Sí. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has enseñado y por qué te ha deseado se caído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, eso, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. ¿De qué? Te enseñarás, Señoreará. enseñarás. O sea, lo que le estaba diciendo aquí, le dijo Jehová, le dice a Caín, ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Porque me imagino que su cara se puso así de enojón, su cara de, ¿verdad? De, entonces, ¿por qué tu semblante ha decaído así de, ¿verdad? Y entonces dice, si tú lo hubieras hecho bien, ¿no serías enaltecido? Si tú hubieras dado una buena ofrenda, ¿no se te hubiera honrado? Y si no hicieras lo bueno, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo. O se estaba diciéndole, tú estás planeando hacerle algo a tu hermano y el pecado está a la vista. Y dice, con todo esto, a ti será su deseo. Es decir, ¿qué deseaba en su corazón Caín contra su hermano? Y luego le dice, y tú te vas a enseñorear de él. Es decir, él va a hacer uso de su poder contra su hermano. Qué tremenda palabra le da aquí el Padre. Le está diciendo, yo soy omnipotente, omnipresente, omnisciente y sé lo que estás pensando. Y tu corazón está enardecido de celos, de envidia, de coraje y estás pensando hacerle daño a tu hermano. Y parece que el padre dijo, haz lo que tú consideres, pero vas a pagar las consecuencias. O sea, por eso le decía, ¿por qué? ¿Por qué? Si tú hicieras bien las cosas, no te hubiera yo enaltecido, no te hubiera yo honrado. Pero en fin, si tú quieres hacer mal, hazlo, pero vas a pagar las consecuencias. Qué tremendo que tú pienses cosas y creas que eres la única que estás pensándolo y oyéndote cuando no entiendes que Dios sí oye tus pensamientos, sí ve tus pensamientos, sí ve tus planes y sí sabe lo que estás pensando. Y por eso dice, ¿y qué haces aquí? Si no estás de acuerdo, ¿verdad? De eso hablaba Dios a Caín. Entonces, Dios intentó ayudar a Caín, ¿verdad? O sea, como diciéndole, me estoy dando cuenta, Caín, todavía estás a tiempo de quitarte esos malos pensamientos contra tu hermano. Y le quiso hacer entender la razón del problema, porque te dio el coraje, porque tuviste envidia, porque tuviste celos, pero arrepiéntete, ¿verdad? Dice, y porque la ofrenda no había sido aceptable. Su ofrenda no había sido aceptable por lo que había dentro del corazón de Caín, porque Dios sabía que había pecado en Caín. Y Dios le advirtió que estuviera atento, que rectificara su actitud.
O sea, te está diciendo, mira, yo sé lo que piensas contra esta persona. Yo sé lo que determinas, yo sé las intenciones de tu corazón, yo sé por qué le estás diciendo, oye, vamos a hacer esto, pero con la intención de herir, lastimar o ofender, humillar o hacerle daño a tu prójimo. Y el Señor le dice, no lo hagas, ¿verdad? Pero dice que Caín ignoró la advertencia de Dios, estaba tan enardecido, tan enojado, tan lleno de ira, tan lleno de rabia, de celos, de codicia, de envidia, que no escuchó la voz de Dios. No permitió que su corazón reconociera su error, ni aprovechó la oportunidad para enmendar su camino. Y la actitud molesta de Caín hacia Dios, porque pues a Dios no le agradó no la ofrenda, sino el corazón, nos da una clave sobre su estado espiritual. Se ve que él no tenía contacto con Dios, se ve que él no tenía relación con Dios, se ve que él fue a llevar la ofrenda porque pues lo mandaron, pero no fue de corazón a llevarla. Y todavía él ni siquiera le preguntó a Dios, bueno, ¿por qué no fue agradable mi ofrenda, Señor? Porque dice, no le preguntó a Dios cuál era el error que había cometido con su ofrenda. No le preguntó, como les decía ahorita de la mamá, ¿verdad? Que los pone a hacer a cada quien un pastelito y le gusta más el del hermanito que el de la hermanita, ¿no? Tú sí puedes preguntarle, ¿por qué no te gustó mi pastelito, mamá o papá? Es que sabes que te faltó ponerle más azúcar, es que sabes que no te salió tan esponjosito porque no le pusiste suficiente levadura. Y le estás preguntando, a ver, dime por qué no te gustó. Caín no preguntó. Dice, él no le preguntó a Dios cuál era el error que había cometido con su ofrenda. Al contrario, Caín permitió que su corazón se llenara de ira contra Dios y se dejó dominar por los celos y la envidia. Así que fraguó engañar a su hermano porque su hermano no conocía la intención del corazón de Caín. Imagínate que tu hermano te diga, oye, ven, vamos acá afuera. Pues es tu hermano. ¿Cómo vas a creer que te está diciendo, ven, vamos acá afuera? Y ahí te mata. Es imposible que un hermano normal haga eso. Sin embargo, dice que estaba lleno de ira, de envidia, de celos. Así que invitó a su hermano a dar un paseo por el campo y lo mató. ¡Qué rabia! ¡Qué celos! ¿Y qué codicia puedes tú tener con alguien como para decir, no vas a vivir, te voy a matar para que te desaparezcas, para que nunca más vuelvas a competir conmigo, ¿verdad? Qué corazón tan malvado y tan perverso. Vamos a ver dónde dice eso. Marisol, ¿puedes leerlo? Génesis 4:8. Sí, con mucho gusto. Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Vean cómo no, Dios no quita ningún detalle. Dios dice tal cual son las cosas. El primer homicidio, el primer asesino, la primera víctima de todo el planeta, el primer hermano homicida. Qué tremendo. Y a partir de ahí, todo lo que ha ocurrido hasta el día de hoy
con con este inicio de muerte, de asesinatos, de homicidios. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible que nosotros vengamos de unas generaciones de gente mala, de gente homicida. Por eso necesitábamos un Salvador, necesitábamos a Cristo para poder quitar todo esto que nos era contrario. Porque a causa de este homicidio, nosotros tuvimos que vivir pagando el pecado de Adán y Eva, pagando el pecado de Caín y Abel, porque eran nuestros descendientes, ¿verdad? Venimos a Cristo y Cristo perdona todo, anula toda el acta de los decretos que había en contra nuestra, que nos era contraria desde Adán y Eva. Y gracias a Dios porque por medio de su muerte, de su resurrección, de su sangre de Cristo, ahora somos libres de este homicidio. Porque nosotros veníamos cargando este pecado, ¿verdad? Así que después de haber matado a su hermano, se regresó a su casa sin mayor remordimiento. O sea, sabía que había matado a su hermano, sabía que lo había abandonado como ni siquiera tuvo compasión de su propio cuerpo, de ese joven. Ahí lo dejó, a que lo devoraran las bestias, ¿verdad? Ahí en la Biblia no habla de si sus papás le preguntaron, ¿dónde está tu hermano? Aquí no se ve, pero el Padre que todo lo sabe, lo ve y lo puede hacer, estaba viendo todo el homicidio. Y podemos decir, ¿y por qué no lo impidió? Es que a veces el Señor permite y te deja ver hasta dónde llegas y de lo que eres capaz. Y por eso, aunque tú estés ocultando cosas a tus papás, Dios te está viendo. No hay un lugar donde esconderse y vas a tener consecuencias. Así que por eso le pregunta Jehová a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Como si le pregunta, como si no supiera, le pregunta para ver qué le contesta. A ver qué mentira le va a decir, ¿verdad? Todavía le da la oportunidad de que confiese su pecado y diga, "Ah, lo maté porque tenía mucho coraje, porque lo envidié, porque tuve celos". No, le pregunta y Caín ni siquiera tiene remordimiento, no se arrepiente, no dice nada. Y vean lo que dice en Génesis 4:9. María José, ¿lo puedes leer, por favor? Sí, claro. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, soy yo. ¿Acaso guarda de mi hermano? 10 y eh, 10 y él les dijo, Y le ¿qué, dijo, ¿qué has hecho la voz de la sangre de tu hermano? Clama a mí desde la tierra. fíjate cómo le dice Caín, ¿dónde está tu hermano? Le dice Jehová, ¿no? ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿qué yo acaso debo de cuidarlo? ¿O qué? Soy su guarda, soy su protector, soy su papá. Fíjate cómo hasta con palabras absurdas, con muy burlón, muy grosero, contesta Dios, ¿verdad? ¿Qué soy yo acaso guarda de mi hermano o qué?
y el padre vio que no contestó la verdad, que se hizo el que yo no sé. Dios le dio la oportunidad de que confesara y no lo hizo. No lo sé, no lo sé. Yo no soy niñero para andar cuidándolo, ¿no? Así. Y él le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Ahí ella le recrimina, ¿verdad? Dice, la voz de las... ¿Ustedes creen que la sangre tenga voz? Fíjense cómo dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Vean cómo cae la sangre de Caín a la tierra y el padre dice, escuché la voz de la sangre que derramó tu hermano. Qué tremendo. No hay nada oculto para Dios. Y esto fue un pecado tremendo de homicidio. Ante la falta del arrepentimiento, Dios pasó a explicarle a Caín que iba a ser castigado. Puesto no se arrepintió, bueno, vas a tener consecuencias graves. Y le dice, vas a ver que te voy a informar qué castigo vas a recibir. Y este va a consistir en dos partes. Primeramente, tú eres un labrador, un agricultor, tú siembras, ¿verdad? Pues ahora maldigo tu oficio de agricultor. Y dice, y por más que cultivara y trabajara la tierra, no va a recibir fruto, ¿verdad? Le está diciendo el Señor, se maldijo la tierra por tu culpa. Y aunque tú trabajes y siembres y siembres y siembres, ya no va a haber fruto. Así que básicamente pues estaba arruinado, ¿verdad? Jimena, ¿puede leerme primera, Génesis 4, 11, 12? Ahora pues, maldito sea tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Así que cuando labres la tierra no te va a volver a dar fuerza. O sea, esto que hizo en oculto no lo vieron sus papás, pero lo vio Dios. Lo vio su creador y lo vio su juez. A veces pensamos, no nos ven los pastores, no nos ven los maestros, no nos ven nuestros papás, pero te está viendo Dios y Él es el que te juzga, Él es el que te da el juicio, Él es el que te da el castigo o Él es el que te da la bendición. Y el punto 2, ¿qué más hizo? Le dijo, vagaría por la tierra como un errante fugitivo, como le dice en el anterior, en el 12, errante y extranjero serás en la tierra, ¿verdad? No tendría ningún lugar al cual llamar hogar. Iba a andar de un lado a otro, de un lado a otro, donde no va a tener un lugar donde reposar, donde vivir, donde ir a descansar, donde fortalecerse. Él iba a ser un errante, iba a ser un fugitivo. No iba a haber un solo lugar a donde él pudiera decir, me quedo en este país, me quedo en esta ciudad, me quedo en esta colonia, me quedo ahí escondido con esta familia. No tenía derecho a quedarse en ningún lugar. Lili, ¿puedes leerme Génesis 4, 13, 15? ¿Te salió?
Ana, ¿me puedes leer Génesis 4:13-15? Y dijo Caín a Jehová: Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Fíjate, él contesta así se dio cuenta por fin se dio cuenta, ahora sí voy a recibir un castigo tremendo. Ahora sí voy a ser castigado. Por primera vez se da cuenta de que lo que hizo va a tener una consecuencia grave. Primeramente, ya no va a poder tener, cada que él vaya a sembrar, nunca va a recibir fruto de la cosecha. Nunca. Y también nunca va a tener un lugar a donde reposar, nunca va a tener un lugar donde decir, aquí me quedo, porque donde quiera lo iban a alcanzar para matarle, ¿verdad? Y Caín dijo, oh Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Aquí hoy me echas de la tierra y de tu presencia me esconderé y voy a ser errante y extranjero, o sea, un vagabundo, pero un vagabundo que no se puede quedar ni en la esquina, porque la sentencia era que cualquiera que lo hallare lo matara, ¿no? Continuamos. Vean que no es fácil la consecuencia de su pecado de este varón. ¿Ya está, Lili? Oh, ya se volvió a salir. Bueno, la respuesta inmediata de Caín fue saltar en su propia defensa, decir, Señor, es que este castigo es muy fuerte, porque se lleva egoísta pensando, ay, sí lo maté, pero no es para tanto. ¿Por qué me vas a castigar de esta manera? Si solo maté a mi hermano, si solo le quité la vida. O sea, era tan egoísta que solamente pensaba en él mismo. ¿Ah? No pensaba, te lo mereces, porque su corazón estaba lejos, lejos de Dios. Entonces, cuando Caín sintió ya miedo por la respuesta o por el juicio, sintió mucho miedo por su vida, ¿verdad? Estaba pensando en él nada más, porque el juicio dado por Dios contra él era que cualquier persona que le encontrara, que se encontrara con él, podría intentar vengar el asesinato de Abel. Y eso lo atemorizaba mucho, ¿verdad? Y miren, aún así, a pesar de la maldad y del pecado de este varón, dice que Dios mostró misericordia hacia Caín y dijo que iba a ponerle una marca para que, pues cuando alguien viera la marca no lo matara. Se puso una marca sobre él que indicaba básicamente lo siguiente: quien mate a Caín será castigado 7 veces. Quien mate a Caín será castigado 7 veces. ¡Qué tremendo! Eh, ya se salió esta Lili. Jimena, ¿me puedes leer Génesis 4:15?
Y lo respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matara a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Dice, y le respondió Jehová, bueno, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal, no sabemos cuál es la señal. Ahí en la Biblia no lo dice. Señal para que Caín, no, bueno, para que no mataran a Caín, ¿verdad? Puso señal para que no mataran a Caín, cualquiera que lo encontrara. Porque pues iban a verlo y este mató a su hermano, ahorita le damos, ahorita lo matamos. Pero dice que puso una señal de que el que intentara matar a Caín, pues iba a ser 7 veces castigado. Entonces, ya lo iban a pensar, ¿verdad? No, pues entonces mejor no lo mato, porque voy a ser castigado. ¿Sí? Continuamos. Así que la marca de Caín, la marca que Dios puso sobre Caín, nadie sabe cómo era. Estábamos viendo en YouTube y hay ahí que la señal de Caín, que el número 7, que una raya así, que una flecha de esta manera, que un triángulo, en fin, ya no saben ni qué inventar ahí en el YouTube. Pero no, en realidad nadie sabe qué era, cómo era la marca. Dice que pudo haber sido una cicatriz, un tatuaje, no sabemos. Lo que sí sabemos era que él le puso esa marca para que, con la finalidad de que protegiera a Caín para que nadie lo matara, ¿verdad? Porque Caín no se iba a morir por el momento. Así que se puede ver esto de que la marca que le puso Dios a Caín para que no lo mataran como un símbolo de misericordia, ¿verdad? Y como para con nosotros, que la sangre del cordero está sobre nosotros y es un símbolo para que nadie nos toque, bueno, las tinieblas no nos toquen, ¿verdad? Porque el Señor ya nos perdonó. Entonces, de la misma manera puso eso para que nadie lo tocara, no tanto porque por amor, sino para que las personas no fueran tampoco castigadas, ¿verdad? Y para que ese juicio que había en Caín fueran, no sabemos, ¿verdad? Algunos dicen Caín no se ha muerto todavía, por ahí anda vagando, pero no, no sabemos. En cuanto a Abel, dice que Dios también dejó escrito en la Biblia las razones por las cuales le agradó la ofrenda de Abel. Y estos 3 versículos que vamos a ver acerca de Abel nos permiten entender lo que Dios vio en Abel, que él fue a presentarle su ofrenda, ¿verdad? Ahí no dice, ay, ¿por qué fue tan agradable la ofrenda de Caín? Digo, de Abel, ¿verdad? No lo dice. Pero aquí, con estos textos bíblicos, podemos más o menos entender por qué. Y el primero es lo que verdaderamente agradó a Dios fue su fe. Lili, ¿puedes leerme Hebreos 11:4? Hebreos 12:4. Ujú. Por, por la fe, Abel, ¿sí es esa? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún hablada por ella. Dice que por la fe, o sea, lo hizo por amor y por fe, ¿verdad? Él tenía fe en que Dios estaba oyendo y viendo su ofrenda. Por eso dice, yo sí creo que Dios ve y escucha. Entonces, bajo esa actitud
fue a entregar su ofrenda sabiendo que sí lo estaba viendo Dios y lo estaba escuchando. Por eso dice que ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, porque Caín no lo hizo por fe. Yo creo que al no tener relación con Dios ni siquiera sabía que Dios oía y veía. Cuando ya lo castigó Dios, que le dijo, ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? Ahí se dio cuenta que Dios oía y veía, ¿verdad? Pero antes no. Entonces, perdón, alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aunque está muerto, aún habla por ella. O sea, su ofrenda a Dios, su sacrificio a Dios fue el mejor. Y aunque ya murió, todavía esa ofrenda de amor y de excelencia habla por él. Continuamos. Tu Su micrófono. micrófono, Dada. Oh, perdón. 2. Con su ofrenda, Abel dio testimonio de la fe que ya había depositado en Dios. Dio testimonio. Dijo, yo creo que Dios ve y escucha. Entonces Abel vive por la eternidad porque está escrito en la Biblia que es un héroe de la fe, ¿verdad? Recordándonos lo que dice aquí en Hebreos 11:6. ¿Lo puedes leer, Marisol? Sí. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios cree, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, pero sin fe, si tú no tienes fe a Dios, es imposible que tú le agrades. Que tú vas a la iglesia, que tú le sirves, pero si no tienes fe en Dios, si tú no crees que Dios te está oyendo, te está hablando, si tú no crees que Dios todo lo ve y lo sabe, entonces no vas a agradar a Dios. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado de ello. ¿Sí? Continuamos. 3. Con su muerte, Abel es contado entre los profetas mártires, porque ahí en el libro de Lucas habla también de que está entre los profetas, pero está hablando también de que fue un mártir, un profeta mártir. Entonces, este texto yo no lo había visto. Me impresionó porque yo no lo había leído, o sea, sí había leído Lucas, pero digo, yo no me había dado cuenta que entre los profetas, este, estaba Abel entre los que murieron, entre los que derramaron sangre por causa de hablar de Dios, por causa de servir a Dios. Este texto me pareció, dije, yo no lo había visto nunca, a Abel ahí, y me impresionó, porque fíjense cómo Abel es el primer niño que nació, el primer joven, nunca llegó adulto, porque lo mataron, pero fue la primera víctima de un asesinato. Entonces yo pensé, bueno, pues ya se murió, no hay mucho que hablar de Abel, pero vean estos textos que estamos leyendo y lo está mostrando y lo está marcando.
Pero a mí me impresionó este de Lucas 11, 50, 51, porque ahí está hablando de que está entre los que fueron mártires, los profetas mártires. Paulina, ¿puedes leerme Lucas 11, 50, 51? Para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Si os digo que será demandada de esta generación. Fíjense cómo dice, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado. ¿A cuántos han matado? ¿A cuántos profetas han matado desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? Y aún ahora han estado matando a muchos hombres de Dios. Y dice que desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo. Y todavía dice Jehová, sí, sí, efectivamente, les digo que será demandada de esta generación. O sea, Jehová todavía está diciendo que va a demandar la sangre de Abel y de todos sus profetas, pero no se ha olvidado de Abel. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante que aún ustedes siendo niños tengan cuidado de buscar a Dios y de tener cuidado de no olvidarse de Dios nunca? Porque miren cuántos miles de años han pasado y Dios no se ha olvidado de la muerte de Abel. Por eso es tan importante que nosotros tengamos temor de Dios, porque todo lo escribe el Señor, todo lo escribe y no se va a olvidar de nada ni de nadie que haga daño a su prójimo. Increíble. Entonces dice que también Jesús contó a Abel entre los profetas que habían muerto por causa de su fe. Y es cierto, aunque el hermano lo mató porque fue a entregar una ofrenda y le agradó más la ofrenda de Abel que la de Caín, y fue muerto por causa de haber creído en Jehová, por causa de decir, le voy a llevar a Dios el mejor borreguito, el mejor corderito, el que no tenga ninguna patita rota, el que tenga, no sea ciego, el que tenga la piel más hermosa, el que tenga salud, bueno, es más, al que yo ame más de mis ovejitas, que me va a doler entregárselas porque lo voy a tener que sacrificar. Eso hizo Abel, porque dijo, porque yo quiero agradar a Jehová, porque Él va a ver la ofrenda y va a ver y va a escuchar que yo estoy llorando por matar a esa ovejita que era mi amada. Vean la diferencia que hubo. No es tanto porque llevaste una ofrenda, sino por tu corazón, que te despojaste algo de algo que tú amabas tanto, lo que más te gusta y tú se lo entregas. Por eso no le agradó el corazón de Caín, porque Caín dijo, ay, bueno, ahorita voy a arrancar las más grandes, todo lo más grande voy a llevar, ¿verdad? Pero nunca dijo, porque voy a llevarle lo más excelente para que se agrade Dios. Porque él ni sabía que Dios oía, ni sabía que Dios hablaba, ni sabía que Dios veía, pero Abel sí. Y Abel murió asesinado por su hermano porque había dado su corazón a Dios y vivía una vida de obediencia ante Dios. Esto nos muestra claramente que la relación de Abel con Dios era tan fuerte y real que su muerte fue contada como un martirio.
No fue cualquier muerte. Fue un homicidio que hizo el hermano, un parricidio, un homicidio, porque su hermano lo mató, su propia sangre mató a su propio hermano, pero le fue contada como un mártir de la fe, porque lo mató en el momento, en la razón, porque él fue agradable a los ojos de Dios, porque el padre había visto, ay, mató y me entregó lo que más amaba. Eso es lo que Dios ve en tu corazón. A veces tú no quieres dejar de hacer cosas porque, ay, ¿por qué? Ay, no, yo no. Ay, pues a mí me gusta y a mí me parece esto y aunque no le guste a mi mamá, a mi papá, y pues a mí me gusta y punto. Ok, entonces, ¿qué vas a hacer si Dios te está viendo? ¿Qué vas a hacer si Dios te está escuchando? Sabes que vas a tener consecuencias y lo estamos viendo aquí. Entonces, sí es importante que nosotros, en especial ustedes como niñas, comiencen a tener temor de Dios, porque no importa dónde se escondan, Dios nos ve. No importa dónde cuentes las cosas, hables las cosas, Dios te escucha. Y su grande misericordia está con nosotros. Pero cuando Dios dice no más, es no más. María José, ¿me puedes leer Hebreos 12:22? Ven, sí, claro, sino, sino que os habéis acercado al momento de Sión, monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Fíjense, dice acercándonos a un Dios vivo. Dice ahí en hebreo, sino que se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Jerusalén, la celestial, no Jerusalén física, Jerusalén, la celestial, es decir, el cielo, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ángeles están rodeándolos, incluso ahorita hay millares de ángeles rodeándonos, a todos nosotros, porque nosotros nos hemos acercado al lugar santísimo con Dios por causa de la sangre del Cordero, por causa de la muerte de Cristo, nos hemos acercado a esa ciudad celestial. Por eso nos estamos acercando a un Dios vivo, un Dios que lo ve, un Dios que todo lo sabe, y ahorita sin que nos demos cuenta y veamos, nos está rodeando los ángeles. Paulina, ¿me lees el 23? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Fíjate, dice que nos hemos acercado a un Dios vivo, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Nosotros hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Ya está nuestro nombre inscrito en el libro de la vida, sin que tú hayas hecho nada más que aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Con eso fue suficiente para que nos inscribiera el Padre en el libro de la vida. Allí están inscritos en los cielos, dice. Y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Se acuerdan que nosotros somos seres tripartitos?
alma, cuerpo y espíritu. Entonces, tu espíritu ya es justo porque Cristo te justificó y te hizo perfecto con la sangre del Cordero. Entonces, tu nombre ya está inscrito en el libro de la vida. Gracias a Dios por ello, ¿verdad? O sea, Caín fue borrado del libro de la vida. Abel fue inscrito en el libro de la vida. ¿Sí? Lili, ¿puedes leerme el 24? Y dice, sino que os habéis acercado 24, al monte. 24, el 24. Ok. A Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre roclada que habla de mejor Rociada. que la de Baal. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, nos hemos acercado, está el tema arriba, acercándonos a un Dios vivo. Nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Es decir, la sangre de Abel la está demandando Dios, pero la sangre de Cristo está por encima de la sangre de Abel. Y Dios está demandando a todos los que nosotros estamos ya, hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador, porque Él es el mediador del nuevo pacto. Estamos en el nuevo pacto, en el último pacto, y el mejor, que ha sido sellado con la sangre del Cordero, y esa sangre que roció Cristo está sobre nosotros. Y dice que es más poderosa y más importante que la sangre de Abel, pero a mí me impresiona que aquí Jesús vuelve a hablar sobre la sangre de Abel, ¿verdad? ¿Sí, Lili? Si nosotros sinceramente le pedimos perdón a Dios, como puedes orar tú pidiéndole a Dios parada, sentada, no importa en qué lugar estés, lo digas sinceramente. Mi bisabuela es, ¿cómo se llama? Pecadora. Y el pastor Salomón me ha dicho que si mi abuelita se arrepiente antes de su muerte, pues sería obviamente arrepentimiento sincero, porque si no fuera sincero no iría al cielo. Así sinceramente, perdóname, ajá, y pedirle perdón a Dios, porque nosotros con ese corazón sincero y le decimos, Dios, te acepto en mi corazón como mi Dios y mi Salvador, con toda mi alma y con toda mi fuerza, porque el primer mandamiento es, amarás a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Así es. Y eso Dios lo que ve, el corazón que nosotros tenemos, por eso es lo que detesta, lo que no le gustó A ver, de Caín. de Caín y entre hermanos fue el primer asesinato que pasó. Así Esa es mi es. pregunta. Sí, pues eran nada más de ellos dos en el mundo entero. Entonces, entre hermanos fue el primer asesino que mató a su hermano, ¿verdad? Bien, pues con esto ya terminamos esta enseñanza y vamos a la trivia, porque ya se nos pasa el tiempo. Vamos a ver qué aprendimos, Anita. ¿Ya no está conectada, Anita? Trivias bíblicas. En nuestro video de hoy, responderás 25 preguntas sobre Caín y Abel. Tendrás 10 segundos para elegir la respuesta correcta entre 3 opciones posibles. ¿Preparados? Es hora de aprender. ¿Qué parentesco había entre Caín y Abel?
hermanos, amigos o primos. Hermano. Ah, no. Hermano. Hermanos. ¿Quiénes eran los padres de Caín y Abel? Abraham y Sara, Adán y Eva, o José y María. Adán. Mi Eva. Adán y Eva. ¿Qué trabajo tenía Caín? ¿Pastor de ovejas, pescador o agricultor? Agricultura. Agricultor. ¿A qué se dedicaba Abel? ¿Pastor de ovejas, agricultor o pescador? Pastor. ¿Especifica la Biblia el tipo de frutos que presentó Caín a Dios? Sí, Sí, no, no. o depende. No. ¿Qué ofrenda presentó Abel a Dios? ¿Toros, palomas u ovejas? Ovejas. Ovejas. ¿Cuál de las ofrendas aceptó Dios? ¿La ofrenda de Abel, la ofrenda de Caín o ambas? La ofrenda de Abel. ¿Cómo se sintió Caín cuando Dios no aceptó su ofrenda? ¿Feliz, triste o enojado? Enojado. 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 A diferencia de Caín, ¿Abel escogió lo peor para su ofrenda? ¿Escogió al azar o escogió lo mejor? Lo mejor. Lo peor. Escogió lo mejor. ¿No lo mejor? ¿Qué le dijo Dios a Caín sobre su enojo? ¿Lo felicitó? ¿Le hizo una advertencia? ¿O ninguna de las anteriores? Advertencia. Le hizo una advertencia. ¿Dónde llevó Caín a su hermano Abel para hablar con él? ¿A una ciudad, al campo o lo llevó al desierto? Recuerda que si necesitas más tiempo puedes pausar el video. Lo llevó al campo. ¿Qué le hizo Caín a su hermano en el campo? ¿Le quitó la vida, lo perdonó o lo abrazó? Le quitó la vida. Luego de esto, ¿quién le preguntó a Caín por su hermano? ¿Adán, Eva o Dios? Dios fue quien me preguntó. Dios. ¿Qué respondió Caín a Dios cuando le preguntó por Abel? ¿Dijo que Abel se fue? ¿Dijo que no sabía? ¿O dijo que estaba allí? No sé. Dijo que no sabía. No sé. Dios le dijo a Caín, la voz de la sangre de tu hermano. Clama a mí desde la tierra, canta o llama. Clama a mí desde la tierra. ¿Qué castigo recibió Caín de parte de Dios? ¿La muerte, la excomunión o una maldición? Una maldición. Dios declaró que cualquiera que matara a Caín sería castigado. 3 veces, 7 veces o 10 veces. 7 veces. ¿Por qué Dios puso una señal a Caín? ¿Por protección, como parte de la maldición, o para identificarlo? Como parte de la maldición. Por protección. ¿Dónde se fue a vivir Caín después del castigo?
¿A la ciudad de Nínive, a Egipto o a tierra de Nod? A Nod, pero no lo tenemos. A tierra de Nod. ¿Qué significa Nod, el lugar donde Caín vivió después? ¿Errante, distante o solitario? Errante. Errante. ¿En dónde estaba Nod con respecto al jardín de Edén? ¿Al occidente, al oriente o al sur? Yo no sé. Al oriente de Edén. ¿El nombre del primer hijo de Caín fue Jo, Nimrod o Enoc? Enoc, ¿no? Enoc. Enoc. Luego del nacimiento de su hijo, Caín edificó una ciudad, un templo o un puente. Esto sí no lo vimos. Una ciudad. Yo lo digo porque usted lo dijo. Adán y Eva tuvieron un tercer hijo. ¿Cuál fue su nombre? ¿Ed, Set o Fe? Este hijo se llamó Set. ¿Fue Caín el primer hombre en quitarle la vida a otro? Sí, no, o tal vez. Sí. primero. Porque Sí. Bravo, contestamos casi todas. Nada más las que no habíamos visto. Pero qué bueno que ponen atención a esta enseñanza y bueno, pues hay que aprender las lecciones de todos los personajes que vemos. Aprendemos muchas cosas buenas de ellos y malas para no, o sea, vemos las malas, pero para no cometer los mismos errores, ¿verdad? Así que pues les doy gracias por su atención, gracias por todo. Permítanme orar por usted.